Amados hermanos, así como están en pie, vamos a orar. Padre eterno, gloria sea a tu nombre. Bendito seas nuestro Dios por darnos este privilegio de abrir tu palabra y creer y confiar, Señor, que eres tú quien vas a hablarnos. Por eso te rogamos, Señor, prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Ante ella, Señor, nos ponemos en pie y ante ella, Señor, damos gloria y honra, Señor, a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos, y quisiera invitarles a poder ir nuevamente a Hechos, capítulo 20, en su versículo 7. Versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La semana pasada el pastor Edgar abordó el tema hablando especialmente en la pregunta 59, ¿cuál día de los 7 ha señalado Dios para el descanso? Y sin duda alguna pudieron ustedes conocer verdaderamente cómo se da el cambio del sábado al domingo y pudieron observar que realmente la ley se cumple hasta antes de la muerte de Cristo, y en la muerte de Cristo cambia esa ley que había especialmente para el descanso de las obras, pero no de la redención, y el hombre empieza a descansar ya en la redención, en lo hecho por Cristo. Y vemos aquí a Pablo siguiendo el ejemplo de su maestro. ¿Cuál era el ejemplo? Dice que Jesús se reunía precisamente con sus discípulos y lo hacía ¿qué día? El primer día de la semana. Por lo tanto, este día, por lo tal, amados hermanos, no ha dejado de ser vigente como descanso y por lo tanto sigue siendo una observación rigurosa para los hijos de Dios en este día descansar tanto de las obras en cuestión de trabajo, pero también en el sacrificio por alcanzar nuestra salvación por mérito propio, pues descansamos en las obras que Cristo ya hizo y lo que era sombra, en este caso, ahora ha venido a ser lo que Cristo es para nosotros. De tal forma es que entonces ningún judío podía dejar de observar religiosamente el sábado, así como ser circuncidado en un tiempo oportuno, ni participar en la celebración de la Pascua. En esto el Señor Jesús fue crucificado, observó estrictamente los sábados y participó también de la Pascua. Y entonces esto hace notar que en nuestro catecismo la observación del sábado como día de descanso estuvo en vigor específicamente hasta el día de la resurrección del Señor, tomando desde entonces su lugar el domingo. Y ciertamente la razón para este cambio es muy digna de ser estudiada. Dios descansó de su obra de la creación en el día séptimo, pero no descansó de la redención, sino en el primer día. Gloriosamente hay un cambio de sábado a domingo y se va a celebrar con la resurrección de Jesucristo. Bien, pero la pregunta que nos corresponde hoy es: ¿cómo ha de santificarse el día de reposo? ¿Cómo? Y hemos de santificar el día de reposo absteniéndonos en todo este día. Y ahí todavía una lucha, una pugna, un debate entre si el domingo únicamente lo deberíamos de usar exclusivamente para alabar y glorificar a Dios. Pues déjeme decirle que a la luz de la palabra, así es. ¿Sí? Aunque de aquellos empleos, recreaciones mundanales que son lícitos en los demás días y ocupado todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados del culto de Dios, salvo aquellas partes que se emplea en hacer obras de necesidad o de misericordia.
Quiero que usted me acompañe, por favor, a Marcos capítulo 2, 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Déjeme decirle que la palabra santificar quiere decir apartar. Aunque el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre, encontramos en las preguntas 58 y en la pregunta 57, si no mal viene a mi mente, el hecho de que Dios siempre ha provisto realmente el bienestar para su mismo templo. Habla de nuestro cuerpo. Y descansando, dice, humanamente el ser humano puede desarrollar mejor sus actividades, puede recrear y puede mejorar aún en lo que va a hacer. Pero cuando Dios manda y estipula que se debe descansar, no es un descanso a medias. Y entonces, cuando encontramos la palabra santificar, quiere decir consagrar, dedicar a Dios. ¿Podía tomarse lo que se había santificado a Dios para otro uso? No. ¿Cómo hacemos nosotros? Muchas veces traemos ofrendas aquí, voluntarias, y decimos, queremos que se santifiquen a Dios. ¿Deben andar estas ofrendas fuera del lugar que está designado para ocuparse? ¿Deben ser puestas para que el mundo las disfrute? Si nosotros hacemos esta consagración o esta dedicación a Dios, aún de las cosas materiales, ¿cuánto más nuestra propia vida? ¿Cuánto más nuestra propia relación con Dios? Entonces, cuando hablamos de santificar, estamos diciendo santificar el día de reposo, es decir, consagrar o dedicar tal día a Dios. Y bueno, quizás es necesario ver a Levítico 23, versículo 3. Pero el Señor ha reservado para su servicio un día también en la semana, en el cual aún lo que no es lícito hacer en los demás nos está prohibido en Él. Por ejemplo, el tiempo de carnaval. ¿Qué hace un cristiano? Viene en la mañana al culto y en la tarde se va a dar su vueltecita por el carnaval. Y así fácilmente podemos resumir. ¿Carnaval qué significa? Carne para bailar. ¿Y qué hace la carne? Que es el templo del Espíritu Santo, porque Dios no mora, dice, en templo hecho por mano de hombre, mora en su mismo templo que Él edificó, que Él construyó. ¿Qué hace ese templo de Dios allá dándole culto a Baal? Déjeme decirle que esa es una fiesta a ojo visto y a entendimiento público de darle honra a Baal, al mismo Satanás. Es una fiesta a Satanás. Se consagran, los demonios están en todo su esplendor y los cristianos se están divirtiendo ahí con los demonios. Y sucede aún inclusive hasta los mismos domingos. Y no estoy diciendo que está permitido hacerlo entre semana. Lo que está prohibido entre semanas también está prohibido para el día de reposo. Los cristianos debemos aprender que nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Y debe haber ese separarse, ese apartarse, ese consagrarse para el Señor. Existen tantas hermosas promesas para quienes con gozo guardan debidamente el día de reposo, tanto también como castigos para los que los quebrantan. Vayamos por favor a Isaías 58, versículo 13. Versículo 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay una porción de un sermón de Juan Calvino, citado allí de Deuteronomio 5, del versículo 12 al 14, hablando específicamente acerca del día de reposo. Juan Calvino dice: deberíamos observar el domingo, o sea, el día de reposo, como si estuviéramos en una torre, para poder subir más alto sobre ello para contemplar las obras de Dios. ¿Cómo considera Juan Calvino el domingo? Dice, como una torre que nos va a permitir mirar las obras del Señor. Y tal parece ser que el domingo es el día en que dedicamos al Señor. Es el día en que más tarde llegamos. Es el día en que más nos dormimos en las bancas. Es el día en que el celular nunca lo soltamos. Es el día en que estamos plática y plática. Es el día en que buscamos chicles para pegar debajo de las bancas. Realmente, amados hermanos, debemos entender el gran privilegio que tiene el cristiano de poder mantener en este día en lo particular una relación tan estrecha. Debido a que muchas veces, debido a la labor, a los compromisos, a los trabajos, a las circunstancias que vivimos externas muchas veces no tenemos esa oportunidad de estar leyendo la palabra, inclusive ni siquiera de estar cantando los himnos o las alabanzas, o en un momento dado de estar en un tiempo apartados para estar orando. Pero el domingo se nos da ese privilegio que el Señor permite que tengamos. Pero la sola ocupación legítima para tal día, a fin de que sea mantenido en debida santificación, es la de ocuparse todo el tiempo en el servicio de Dios, tanto en el culto público como en la devoción privada, ya sea esta familiar o personal. Existen algunos cristianos que piensan equivocadamente que basta con llegar al templo o la casa de oración una o dos veces el domingo, ocupando el resto del día, ya sea en su personal provecho material, ya sea en diversiones como las que mencionamos. Pero esto es absolutamente contrario al mandamiento de Dios. ¿Qué tiene ordenado? Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. También dice, no hagas en él obra alguna. Y a veces, ahí andamos hasta cobrando ese día, ¿verdad? ¿Qué hacían precisamente hablando del sentido religioso en el que usaban los judíos precisamente el sábado? Dice, desde el día antes preparaban su alimento. ¿Por qué? Porque ellos santificaban, apartaban ese día. Claro, llegó el momento de desvirtuar realmente el sentido del sábado como descanso de obras. Y llegaron a considerar y a mirar el sábado como la salvación, lo que para nosotros ahora es en Cristo. Sin embargo, ciertas ocupaciones que nos son permitidas a nosotros, amados hermanos, son aquellas que tienen que ver con obras de necesidad. ¿Cómo cuáles? Vayamos a Mateo capítulo 12 del 1 al 15. Por lógica usted no lo va a leer todo ahorita, pero esta porción bíblica nos muestra precisamente que debemos alimentarnos y esta es una obra de necesidad, sí, que nos está permitida. Pero es claro que debemos hacer desde la víspera todo lo que es posible hacer a fin de que nuestra alimentación no se convierta en ningún momento en algo que nos lleve al descuido. ¿Y qué sucede en la casa del Señor? ¿Qué se ha convertido en los últimos tiempos?
No estamos diciendo que sea malo el que podamos vender, también es parte de la obra. Pero ha llegado el momento en que ya no podemos participar de la adoración a nuestro Dios en el sentido del culto, en el sentido, digamos, de alabar y glorificar a Dios a través de nuestra boca, a través realmente de estar atento al mensaje, porque nos hemos centrado mayormente en ocuparnos en otras cosas. Y no estamos diciendo que sea del todo malo, porque también lo estamos haciendo para el Señor. Pero dice, debemos buscar que las cosas que hacemos, que nos están permitidas, no lleguen al momento de causarnos estorbo. Es decir, no deben desviar nuestra atención de lo que hemos consagrado a nuestro Dios. Vemos también que está permitido hacer algo en beneficio de los animales como de las personas. Pero es también claro que tenemos la obligación de vigilar cuidadosamente que este servicio a los animales o a las personas no se convierta a su vez en obstáculo para santificar el día del Señor. ¿Y qué hacemos hay veces? ¿Para qué ocupamos el día de reposo? ¿A dónde se invierte el día de reposo? La tradición presbiteriana, porque así se le conoce, es venir el domingo al templo por la mañana y por la tarde desaparecemos. Dice que el día de reposo especialmente fue dado para que el hombre viviera en una relación estrecha, donde el hombre abandonara sus obras, su trabajo y pudiese no dedicarse a dormir, sino pudiese dedicarse a un crecimiento, a una relación con el Señor. Pero tal parece que el tiempo ha buscado la justificación para que podamos desvirtuar lo que la Biblia dice y poder colocar pensamientos que a nuestro juicio parece ser correcto, pero que al ser confrontados con la palabra se contraponen. Es incorrecto. Tenemos también que cuidarnos muchísimo de no llegar a tomar solamente como pretextos estas obras que nos son permitidas para burla de lo que Dios nos da ahora como opción o libertad para poder realizar. Amado hermano y hermanas, el día de reposo como tal ha de santificarse en el sentido de apartar este día para esa relación creciente con nuestro Dios. Es un tiempo de devoción, es un tiempo de comunión, es un tiempo donde debemos buscar precisamente ocupar nuestra vida para alimentarnos. Desafortunadamente para muchos cristianos, sus días y horarios de trabajo, muchos comienzan desde muy temprano, pero muchos salen demasiado tarde. Para muchos es casi imposible el poder llegar a casa y sentarse y buscar la Biblia y empezar a orar o empezar a estudiar. Para muchos tienen esa complejidad. Pero si aún el propio domingo, que es el día en que hay un poco más de tiempo, lo invertimos y lo ocupamos en tantas otras cosas, entonces realmente no estamos aprovechando el día para lo que debió ser, para lo que fue hecho, para lo que el Señor ahora lo instituye. Y lo instituye Jesucristo a través de esa consumación de su muerte y resurrección. De tal forma es entonces, amados hermanos, que el día debe separarse, debe consagrarse, debe dedicarse, debe sacrificarse para la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Sin duda alguna, poder hacerlo para nosotros, esto implicaría algo imposible. Pero creemos en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él cada día nos capacitará para poder hacer todas aquellas cosas que conforme a su voluntad y de antemano ha preparado para que nosotros participemos. Por lo tanto, como cristianos, debemos rogar al Padre, rogar en su misericordia nos permita tener un entendimiento claro realmente para qué fue hecho cada uno de los días. No con esto desvirtuando
que cada uno de los días son días del Señor. Pero también el Señor ha dejado y determinado un día en el cual el hombre tenga esa oportunidad de mantener una relación estrecha. No perdamos esta oportunidad y ocupemos ese tiempo tan hermoso en poder alimentarnos, en poder disfrutar, en poder crecer. Creo que sería necesario entonces cada uno de nosotros valorar a la luz de la palabra si realmente el tiempo que nosotros estamos usando es el tiempo correcto, si es aquello que está glorificando a Dios, si es aquello que es aceptable a Dios. Y pidámosle a Él, nos ayude a que a través de Cristo todo cuanto hagamos en Él sea acepto. Dios nos bendiga. Amén.